Todos se quedaron en silencio cuando me puse a la defensiva por mi teléfono que seguía zumbando. Se levantó e hizo esto todo. Empezó cuando me hice ver sospechosa ante mi marido al no dejarle ver mi teléfono, sé lo mal que suena. Y créeme que no fue genial. Pero en ese momento no parecía gran cosa. En retrospectiva, definitivamente fue un gran problema, y por supuesto, todos nuestros amigos se enteraron lo que una vez fue un asunto privado entre nosotros. Pronto se convirtió en el tema de conversación entre nuestro círculo, y sentí el peso de su juicio. Incluso si no se dijo, para darte un poco de contexto, mi nombre es Kat y tengo 32 años. Conocí a mi marido Tom, que tiene la misma edad que yo, hace unos 5 años en una fiesta de amigos en común. Antes de sumergirme en la historia de nuestro inevitable desenlace, es importante entender cómo empezó nuestra historia tan llena de promesas y qué nos llevó a un punto tan bajo en nuestro matrimonio. Esa noche cuando conocí a Tom fue una de esas noches en las que realmente no esperas que pase nada extraordinario. Ya sabes, el tipo de reunión ordinaria en la que no anticipas nada más que una pequeña charla y algunas risas. Tal vez un par de bebidas. Me había presentado sin expectativas reales, solo buscando relajarme después de una larga semana. La fiesta era en la casa de un amigo, un entorno familiar con caras familiares, pero cuando miré alrededor de la habitación, noté algunas nuevas también. Tom era una de esas caras desconocidas. Recuerdo el primer momento en que lo vi de pie junto a la cocina, apoyado casualmente en el mostrador con una bebida en la mano. Estaba en medio de una conversación con un grupo de personas que aún no conocía algo sobre ella. Mi atención había esta facilidad en él, una especie de confianza sin esfuerzo que era difícil de ignorar. No a el tipo de confianza arrogante que te repele, sino más bien el tipo que te hace querer acercarte para saber más sobre la persona, que la usa tan naturalmente. A medida que avanzaba la noche me encontré gravitando hacia él. No estaba seguro de si era intencional o solo el flujo natural de la fiesta, pero en poco tiempo estaba de pie cerca de él, tratando de captar fragmentos de su conversación. No sabía qué estaba esperando, una pausa, una oportunidad de saltar, o tal vez solo para que me notara, y luego sucedió. Se volvió hacia mí con una sonrisa tan genuina que hizo que mi corazón se acelerara. Ese fue el primer momento en que sentí una conexión, una chispa tácita. Puso todo en movimiento. Comenzamos a hablar, y desde el primer intercambio se sintió natural, como si nos conociéramos desde hace años. Me preguntó sobre mi trabajo, mis pasatiempos, la pequeña charla habitual que viene con conocer a alguien nuevo, pero con Tom no se sintió forzado o incómodo. En cambio, se sintió como una conversación que ambos estábamos ansiosos por tener. Como si estuviéramos descubriendo algo juntos, incluso en los temas más simples. Nos reímos mucho esa noche. Su sentido del humor coincidió perfectamente con el mío, y al final de la fiesta me sorprendió lo cómoda que me sentía a su alrededor. Lo mucho que me gustó después de unas pocas horas de hablar antes de irnos. Intercambiamos números. No fue uno de esos intercambios casuales de mantengámonos en contacto que sabes que no llevarán a ninguna parte. Hubo un entendimiento mutuo de que este era el comienzo de algo, incluso si ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Al día siguiente, todavía estaba pensando en él cuando llegó su mensaje de texto, preguntándome si quería tomar un café en algún momento. No dudé en decir que sí. La cita para tomar un café se convirtió en más citas, y pronto estábamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. Era como una progresión natural, un flujo sin esfuerzo de una etapa de nuestra relación a la siguiente. Tom era el tipo de chico que te hacía sentir seguro y cuidado. Alguien que prestaba atención a las pequeñas cosas, recordaba detalles que mencionaba de pasada, como mis flores favoritas o cómo me gustaba el café, y estos pequeños gestos me hicieron enamorarme aún más de él. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que estaba perdidamente enamorada de él. 2 años después de nuestra relación, Tom me propuso matrimonio. No fue un gran gesto exagerado, fue simple y sincero, y se sintió bien. No dudé en decir que sí, que no podía imaginar mi vida sin él. Nuestra boda estuvo hermosa, rodeada de por nuestros amigos y familiares más cercanos, y por un tiempo todo se sintió perfecto, como si estuviéramos viviendo en un sueño. Pero los sueños no duran para siempre. Tampoco nuestra fase de luna de miel. Después de 4 años juntos, comencé a notar un cambio en Tom. No fue repentino ni dramático, sino un cambio gradual que no podía precisar. Parecía aburrirse, pero no podía señalar exactamente qué había cambiado o por qué no existía el escenario típico en el que uno de nosotros trabajaba demasiado
y el otro se sentía desatendido. Tom no estaba abrumado por el trabajo. De hecho, todavía estaba muy presente en nuestra vida social. Disfrutaba estar con nuestros amigos y todavía recordaba las fechas especiales, dándome regalos pensados en mi cumpleaños y nuestro aniversario. En la superficie parecía que no pasaba nada, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Tom comenzó a evitar pasar tiempo solo conmigo cada vez que sugería salir, ya fuera a un nuevo restaurante o simplemente para una caminata simple. Siempre sugería invitar a nuestros amigos. Al principio no pensé mucho en eso. Me gustaban nuestros amigos y también disfrutaba pasar tiempo con ellos. Pero luego, en el día de San Valentín, sugirió que celebráramos con nuestros amigos en lugar de tener una noche solo para nosotros. Fue entonces cuando supe que algo definitivamente estaba mal. ¿Cómo podría no ser raro? Nuestra comunicación había cambiado, más bien se había deteriorado. Tom se volvió más retraído y sentí que constantemente caminaba sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Había una tensión tácita entre nosotros y solo se hacía más fuerte cada vez que intentaba abordarla, cada vez que planteaba mis preocupaciones. Ella se ignoraba diciéndome que estaba exagerando o siendo paranoica. Lo decía tan casualmente, tan convincentemente, que una parte de mí quería creerle. Tal vez todo estaba en mi cabeza, solo el ebb natural y el flujo de una relación a largo plazo donde la pasión inicial se desvanece dejando atrás un amor más tranquilo y estable, pero otra parte de mí no podía quitarse la sensación de que había algo más. Me quedaba despierto por la noche repitiendo nuestras conversaciones en mi cabeza, tratando de averiguar dónde habían ido mayas cosas. Empecé a culparme a mí mismo preguntándome si estaba haciendo algo para alejarlos y de alguna manera había causado esta distancia entre nosotros. Cuanto más pensaba en ello, más cuestionaba todo: nuestra relación, nuestro futuro y sí. Alguna vez podríamos volver a ser como solían ser las cosas en una tarde normal, tarde después de almorzar. Y solo estaba esperando en la fila por mi taza de café para regresar a la oficina. Me encontré con Chad, mi exnovio, dentro de la cafetería. Ambos estábamos esperando nuestros pedidos. Y realmente no podíamos hacer nada más que ponernos al día con los negocios del otro. Una descripción general rápida de mi relación con Chad. Estuvimos juntos durante 5 años, su familia me amaba, mi familia lo amaba, vivíamos juntos, incluso teníamos un perro juntos. Nuestra relación era bastante buena, pero Chad decidió hacer un doctorado en Europa. Yo tenía otros planes profesionales y decidí no ir con él, incluso después de insistir durante meses para que me uniera a él. Rompimos agradablemente y nunca me arrepentí de esta decisión. Lo que sentí con él no era la mitad de lo que sentí con Tom. Puede que ni siquiera lo hubiera conocido si me hubiera ido con Chad, y que al final todo salió perfectamente. No tenía resentimientos sobre nuestro final, pero no estaba realmente seguro de si Chad compartía mi punto de vista. Nuestra conversación fue agradable. Resulta que está de regreso en nuestra ciudad trabajando en un proyecto de investigación. Parecía incluso más inteligente que antes. Supongo obtener un doctorado te hace eso. Después de que nos alcanzamos un gran silencio, se interpuso entre nosotros en la fila. Mentalmente deseaba que mi café estuviera listo pronto. Y luego él preguntó algo que, por la forma en que lo dijo, estaba en su mente desde que me vio allí. Entonces, ¿cómo va la vida de casada? Mi hermana me lo dijo después de recibir tu invitación y luego nunca más supe de ti. Es bueno, ya sabes, a veces es aburrido, pero es bueno tener a alguien siempre ahí para ti. Se veía triste y no dijo nada. Entonces le pregunté, ¿y tú? ¿Tienes a alguien? Bueno, es complicado. Tengo un hijo, pero la madre de Noah y yo ya no estamos juntos. Casi me atraganto por alguna razón que no esperaba, pero no le dejé que se diera cuenta al preguntarle cuántos años tenía su hijo, a lo que respondió que solo tiene 2 años. Ese chico es mi todo, en serio. Estábamos bastante felices cuando descubrimos el embarazo, pero fue un periodo tan caótico. Nuestra relación no sobrevivió. Eventualmente recibimos nuestros pedidos, pero Chad me estaba contando sobre su ex, y tuve una extraña curiosidad por escuchar sobre eso. Así que conseguimos una mesa y pusimos todos esos años en perspectiva. Resulta que nunca se casó con la madre de su hijo. Estuvieron juntos durante 1 año. Cuando ella quedó embarazada, ambos estaban muy emocionados por eso, pero su ex sufre una condición de salud mental. Fue internada en una clínica para tratar de controlarla. Chad dijo que ella nunca estuvo realmente en condiciones de ser madre y cuidar de Noah. Pero Chad solo se dio cuenta de que después de que nació, era prácticamente un padre soltero y el único con el que su hijo podía contar.
Sentí una especie de escalofrío al escuchar a mi exnovio hablar sobre sus deberes parentales. Por alguna razón lo hizo aún más atractivo. Hablamos durante 1 hora, luego intercambiamos números y seguimos nuestros caminos a nuestras vidas normales. No tuve segundas intenciones y Chad tampoco parecía tenerlos. Era de manera amistosa, no como si estuviera engañando a mi esposo. Estaba segura de que no era algo de lo que Tom tuviera que preocuparse, así que ni siquiera se lo dije. Chad y yo comenzamos a enviarnos mensajes de texto con frecuencia. Le enviaba artículos sobre paternidad que aparecían en mis redes sociales. Él me enviaba mis recetas de comida favoritas porque ya sabía cuáles eran. Hablamos sobre el trabajo, la familia y los amigos. Resulta que nos estábamos volviendo muy cercanos. Era divertido tener a alguien con quien hablar, a quien realmente le importaba lo que yo decía. Realmente no pensé que fuera un gran problema hasta esta noche específica que salí con Tom y nuestros amigos. Estábamos cenando en la casa de esta pareja. Estábamos comiendo pizza, bebiendo vino y divirtiéndonos mucho. Luego estaba mi teléfono con los mensajes de texto de Chad. Comenzó a zumbar con más frecuencia y me di cuenta de que Tom también lo estaba notando. Siempre he sido el tipo de persona que mantiene su teléfono cerca. No es como si estuviera escondiendo algo. Bueno, nada importante. Pero soy una persona privada. El problema es que Tom nunca ha sido del tipo que se entromete. Nunca pidió, había visto mi teléfono antes y nunca sentí la necesidad de mantenerlo lejos de él. Pero luego comenzó a vibrar mientras estábamos cenando. Tom lo miró e inmediatamente sentí una ola de ansiedad que me invadía. Lo alcancé más rápido de lo que debía. Presioné la pantalla para evitar que se iluminara. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo no lo hizo? Solo eché un vistazo a la pantalla y vi algunos de los mensajes de texto de Chad. Se estaba desahogando sobre esta situación reciente con la madre de Noah. ¿Quién es ese? Tom preguntó tratando de sonar casual, pero pude escuchar la sospecha en su voz. Solo un amigo, dije rápidamente. Demasiado rápido y pude ver la duda en sus ojos. Sé cómo se ve esto, sé lo que estás pensando, que soy culpable, que estoy escondiendo algo y tal vez lo sea, pero no es lo que piensas. El problema era que cuanto más intentaba actuar con normalidad, más sospechoso terminaba pareciendo. Tom no dijo nada más en ese momento, pero podía sentir la tensión que había entre nosotros. Era como si este muro invisible se hubiera construido de la noche a la mañana y ninguno de los dos supiera cómo derribarlo. Pasé la mayor parte de la cena diciéndome a mí mismo que no era nada que yo estuviera exagerando, pero sabía en el fondo que algo andaba mal. Pero unas horas después, cada vez que mi teléfono sonaba sentía esa misma ansiedad. Y sabía que Tom también podía sentirlo. Empezó a observarme más de cerca, como si estuviera esperando a que cometiera un desliz para darle una razón para preguntarme directamente qué estaba pasando, y cuanto más observaba, más sentía que tenía algo que ocultar. Incluso si no lo hacía todos, habíamos terminado de comer, todos estaban allí, quién sabe cuántas copas de vino. Entonces mi teléfono sonó de nuevo, sentí los ojos de Tom en mí de inmediato, y pude sentir ese nudo en mi estómago apretándose. Traté de ignorarlo, para actuar como si todo estuviera bien, pero podía ver la sospecha creciendo en sus ojos. Sabía que tenía que hacer algo, decir algo para tranquilizarlo, pero las palabras no salían. Estaba congelada, atrapada en este momento donde todo podía, o vuelves a la normalidad o te sales completamente de control. Pero luego volvió a zumbar y Tom no pudo contenerse más. ¿Quién siguen bien? ¿Te mensajes? Preguntó su Tux que tío esta vez. Sentí que mi corazón aceleraba, mis palmas sudaban mientras trataba de pensar en una respuesta que no empeorara las cosas. Sé solo un amigo, repetí, pero sabía que no era suficiente, no lo iba a dejar pasar esta vez. Déjame ver, dijo extendiendo su mano, y fue entonces cuando supe que estaba atrapada. No podía dejar que viera mi teléfono, no por lo que había, sino por lo que significaría si lo hiciera. Sería la confirmación final de que algo andaba mal entre nosotros, que nuestra relación había llegado a un punto donde la confianza ya no era suficiente, así que hice lo único que se me ocurrió. Me puse a la defensiva, acerqué mi teléfono a mí sacudiendo la cabeza. ¿Por qué necesitas verlo? ¿No confías en mí? La habitación quedó en silencio. Nuestros amigos, que habían estado riendo y charlando momentos antes, de repente se quedaron en silencio. Sus ojos se movían entre nosotros. Podía sentir la tensión creciendo. Podía ver el dolor en los ojos de Tom mientras estaba allí, su mano todavía estirado. Solo quiero saber qué está pasando, dijo en voz baja, pero podía escuchar la tensión en su voz, y luego, en lugar de responderle, me levanté y dije, quiero irme a casa sin enfrentarlo.
No con todos esos ojos sobre nosotros, no con el peso de lo que había hecho o no había hecho colgando sobre mí mientras salía. Podía sentir las escaleras de nuestros amigos. Preguntas que no harían en voz alta, pero que permanecerían en sus mentes, en nuestras conversaciones, en cada interacción en el futuro. Escuché a Tom levantarse de su silla suspirando como si estuviera molesto. Disculpó, se despidió de nuestros amigos y me siguió. Nuestra conversación en el auto fue caótica. Tienes que actuar así frente a nuestros amigos, ¿qué diablos te pasa? Dijo Tom mientras arrancaba el auto. Puse los ojos en blanco y respondí. No fui yo quien hizo una escena por teléfono. Me miró como si quisiera matarme. ¿Vas a decirme quién diablos te ha estado enviando mensajes de texto, Jesus Cat? ¿De verdad somos el tipo de pareja que se pelea por esto? ¿No puedes ser honesto? Te lo dije solo a un amigo, dije con un tono de voz muy alto. ¿Qué amigo? Preguntó y me quedé en silencio. Me preguntó de nuevo, suspiré y respondí es Chad. ¿Quién es Chad? Se veía confundido. Entonces le dije que era mi exnovio y recordó de dónde sabía ese nombre. Nos conocimos el otro día en una cafetería por accidente. Después de eso comenzamos a enviarnos mensajes de texto, pero literalmente no es nada. Hablamos de comida y niños porque tiene uno. Tom fue el que se quedó en silencio, golpeó sus dedos en las ruedas como si estuviera pensando, en eso no me siento cómodo. Con esto sabes lo difícil que fue para mí agradarle a tu familia después de ese tipo. Quiero que hables con él. En realidad tenía razón, mi familia nunca estuvo de acuerdo con mi decisión de quedarme aquí y romper con Chad. Pensaron que era perfecto. Para mí sus esperanzas de que volviera con él se mantuvieron vivas hasta que comencé a salir con Tom. Pensaron que era solo un rebote. A pesar de que conocí a Tom un año después de Chad y rompimos, y solía decirme que todavía había tiempo para ir a Europa después de Chad. Tenía sentido. Tom no me agradaba, pero estaba enojada por la forma grosera en que me habló. No era necesario. Estuve en silencio hasta que llegamos a casa. Fui directo a nuestra habitación. Tomé una pequeña bolsa y comencé a sacar algo de ropa del armario y a ponerla en ella. ¿A dónde vas?, preguntó Tom, y respondí: a la casa de mi mamá. ¿En serio? Por algo tan estúpido que sentí que mi sangre hervía con lo que dijo. Sí, Tom, ¿sabes qué? No me siento cómoda con que me hables a tu esposa como si fuera un infiel, o de alguna manera tu propiedad, como si tuvieras derecho a romper mi privacidad cuando quieras. Si lo encuentro extraño, puedes gritarme. No me gusta eso. Así que cuando regrese mañana, espero que ya no seas un idiota. Él solo se quedó en silencio. Bajé a nuestro garaje, pero al mirar mi auto, me di cuenta de que estaba demasiado borracho para conducir. No sé exactamente por qué. Ni siquiera creo haber pensado en eso en ese momento. Pero llamé a Chad y le pregunté si estaba libre en ese momento porque no lo sabía. Me siento bien y quiero compañía. Dijo que acababa de llegar a casa después de salir con sus amigos. Noah estaba con sus padres y dijo que podía ir a su apartamento. Dijo que se ofrecería a recogerme, pero las cervezas que tenía le impedían hacerlo. No recuerdo exactamente cómo terminé en la cama de Chad, pero sé que la culpa fue inmediata. Me desperté enredada en las sábanas. Los restos de un error pesaban en mi conciencia. Chad todavía estaba dormido, dormía luciendo tranquilo e inconsciente de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Me sentí mal del estómago, no solo por el vino, sino por lo que había hecho. Sin despertarlo llamé a un Uber. El viaje de regreso a casa se sentía interminable. Cada milla que pasaba llena de autodesprecio. El pavor no podía dejar de reproducir la noche en mi cabeza. La forma en que había dejado que mi ira y frustración con Tom me empujaran a algo tan imprudente. Lo había traicionado de la peor manera y la realidad de eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Cuando llegué a casa, Tom ya estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café frente a él. Miré hacia arriba cuando entre sus ojos se entrecerraron al ver mi apariencia desaliñada. La tensión en la habitación era palpable y sabía que no había forma de evitar lo que venía. ¿O ya has vuelto?, preguntó, su voz fría y controlada. Pero había un filo que hizo que mi corazón se acelerara. No podía mentir más. Fui a casa de Chad. Mití mi voz apenas por encima de un susurro. Su expresión no cambió, pero vi el destello de dolor en sus ojos, rápidamente reemplazado por ira. Así que hiciste exactamente lo que pensé que harías. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, gato? Fue solo esta vez, dije, pero las palabras se sintieron huecas. Incluso para mí no significaron nada. Juro que Tom se puso de pie tan rápido que la silla en la que estaba sentado casi se cae. Caminó hacia mí. Y por un momento pensé que me iba a golpear, pero no lo hizo. Solo me miró entrecerrando los ojos y juzgándome. Me hizo desear que lo hubiera hecho siempre. He sabido que eras una persona egoísta, pero esto, dijo, su voz goteando disgusto. Eres patética. Me he esforzado al máximo tratando de hacerte feliz.
Y así es como me pagas arrastrándote de vuelta con tu ex porque las cosas se pusieron un poco difíciles, no pude decir nada, me quedé ahí parada, dejando que sus palabras me inundaran como un maremotos, sabiendo que merecía cada una de ellas. ¿Quieres irte corriendo a casa de tu madre otra vez? Continuó, aumentando con cada palabra. Sigue adelante. Pero no te molestes en volver, acabado contigo, gato, no vales la pena. Sus palabras hirieron profundamente, pero sabía tenía razón, había destrozado cualquier confianza que hubiera dejado en mí, y no había forma de arreglar eso. Vi cómo se daba la vuelta, su cuerpo tenso de ira, y salía de la habitación. La puerta se cerró de golpe tras él, haciendo en el silencio que siguió. Estaba sola con mi culpa, el peso de mis acciones presionándome como una manta sofocante. Lo había perdido todo en una sola noche sin pensar, y ahora no quedaba nada por hacer más que afrontar las consecuencias. Actualización. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron después de esa noche, pero no fue así. Tom no solo estaba herido, era vengativo. El proceso de divorcio fue un infierno en Tom, seguro. Él lo contrató al más abogado despiadado que pudo encontrar y vino tras todo nuestra casa, los ahorros, incluso el auto que técnicamente estaba a mi nombre. Cada vez que nos sentábamos a discutir los términos, él lanzaba otra demanda mezquina, como hacerme pagar todos los honorarios legales, o afirmar que no tenía derecho a ninguna de nuestras cuentas conjuntas, porque había arruinado nuestro matrimonio. Alargó los procedimientos tanto como pudo, asegurándose de que tuviera que gastar más dinero en abogados de lo que jamás pensé que gastaría. Estaba claro que Tom no solo estaba tratando de terminar el matrimonio, estaba tratando de destruirme, y honestamente, funcionó. Cuando se finalizó el divorcio, yo estaba emocional y financieramente agotada. Él se quedó con la casa y la mayoría de nuestros ahorros. Me fui con poco más que la ropa que llevaba puesta y una montaña de arrepentimiento. La peor parte fue que incluso después de todo, se aseguró de que nuestros amigos en común supieran la verdadera razón de nuestro divorcio. Me pintó como la villana, la esposa infiel que tiró a la basura un matrimonio perfecto para una aventura con su ex. Y aunque estoy lejos de ser inocente, la forma en que torció la narrativa hizo que fuera imposible para mí incluso defenderme. Ahora solo estoy tratando de recoger los pedazos de mi vida, pero se siente como si estuviera empezando desde cero. Todo por un error que nunca podré recuperar. Espero que mi historia pueda ser vista como una lección para ti. No vale la pena arruinar tu vida solo por un impulso estúpido.